probablemente las vayan a ver muchas veces en esta unidad, pero bueno, después ya directamente no van a tener que ir a leer, de tanto que lo van a saber. Bueno, son algunos casos para poder hablar algunos temas y repasar algunos temas. Bueno, el primer caso es una paciente de sexo femenino de 29 años que se presenta en el consultorio de ustedes para un control en salud. Relata como antecedentes familiares que su madre muere por cáncer de cuello uterino a los 60 años y una tía paterna padece cáncer de mama. ¿Qué método de tamizaje usted indicaría en esta paciente? Esta es una de las preguntas que apareció en una de las mesas de final. Por eso, como el otro día charlábamos acerca de ver un poquito con la misma metodología, yo fui mechando algunas de las preguntas que estaban en el final, a ver, para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo viene la cosa, ¿no? Esto obviamente es más de razonamiento y de conocimiento de los algoritmos que se van a dar no tanto del libro, porque esto es del programa nacional, así que en el libro, en el Robbins, no va a estar igual, y de criterio también, ¿no? Entonces, ¿qué método de tamizaje se indicaría en esta paciente de 29 años que relata estos antecedentes? Y acá tienen las posibilidades. Un PAP, un test de HPV y una mamografía, un test de HPV y PAP, o test de HPV, PAP y mamografía. Obviamente, ustedes todavía no vieron la parte de mama, por eso les digo que esto es sacado del final. A ver, muchos ponen, muchos no, 3, y otros ponen 4. Acá Sashi dice que la mamografía no se podría ver nada radiológicamente. Bien, la mama, ya lo vamos a ver cuando veamos patología mamaria, la mama tiene un tejido, es muy densa para realizar la mamografía en las mujeres jóvenes, donde tiene más estroma. A partir de los 50 años, ya en la perimenopausia y en la menopausia, la mama va a ser más adiposa por atrofia del tejido mamario, entonces va a permitir mejor visualizar las lesiones, así que es verdad acá lo que dice Sashi, la mamografía va a ser poco útil en una mujer tan joven como esta. Antonella dice, yo creo que un PAP, porque la mamografía es muy joven, sí, perfecto, está bien lo que dice Antonella, pero también aparecen otras alternativas, ¿no? El test de HPV y el PAP, como otra alternativa. Entonces, vamos a ver un poquitito cada una de estas cosas, porque si no vieron la teórica, quizás todavía de esto no leyeron demasiado, porque en el libro va a estar diferente. ¿Qué es un test de tamizaje como primer concepto? Un test de tamizaje es aquel que se le puede hacer a una población grande, por eso tiene que ser un test que sea aceptable por las pacientes, que no sea doloroso, que sea económicamente útil, tiene que ser un test barato, que sea aceptado, que no sea doloroso y que no tenga efectos adversos. Y obviamente que sea de utilidad para detectar una patología que como característica tenga un largo tiempo de evolución. A ver, si tiene antecedentes, ¿está permitida la mamografía? A esta edad, no, porque es una mujer muy joven. Y acá entonces pone, y la ecografía mamaria, pregunta otra de las compañeras, y sí, en las mujeres jóvenes lo que está indicada es la ecografía como método de detección en la mama, porque la mamografía no da buenos resultados. Bueno, volvemos entonces. ¿Y cuáles son? Estamos en cuello uterino, cuáles son los test de tamizaje que nosotros disponemos. El más antiguo y que demostró ser muy útil en muchas poblaciones, y muy útil porque disminuyó la mortalidad por cáncer de cuello uterino, es la citología exfoliativa o método de Papa-Nicolau. Esto lo que hace es hacer un raspado de la superficie exocervical,
y se busca también con un cepillo obtener material del canal endocervical y se lo extiende en un extendido. Eso es lo que evalúa el médico patólogo. Y si hay lesiones, obviamente va a aparecer reflejado en esas células. Y eso es lo que va a informar el patólogo para que el ginecólogo tome, digamos, de acuerdo al diagnóstico, tome la conducta que sea necesaria. También se conjuga con la colposcopía, que es un método mediante el cual, con una lupa de gran aumento, se va a visualizar el exocervix. Entonces nos va a permitir ver si hay algún tipo de lesión a nivel del exocervix. En general se va a hacer el Papa Nicolau y la colposcopía. Si nosotros detectamos algún tipo de lesión, se va a utilizar la biopsia del cuello uterino, que la biopsia va a ser lo que nosotros llamamos el gold standard o la técnica que nos va a conducir realmente a qué debe hacer el ginecólogo. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau va a ser un método rápido, eficiente, pero no va a definir una conducta. Para tomar una conducta necesitamos el resultado de una biopsia. Y en el último tiempo aparecen otros test, como test de tamizaje, que acá tenemos y que aparecía en la pregunta, es el test de detección de HPV. ¿Esto en qué se basa? En el conocimiento actual de que todas las lesiones del cuello uterino van a ser producidas por el virus de BPH. Entonces, nosotros vamos a buscar el agente causal en esas mujeres para posteriormente definir si hay o no lesión. Pero vamos a tratar de buscarlo desde un punto más precoz, es decir, si hay existencia o no de virus en esa paciente. Si el virus está presente, vamos a proceder a la lectura del Papa Nicolau. Entonces, el test de BPH lo que nos va a decir es si la mujer tiene o no presencia de los virus de HPV de alto riesgo, sabiendo que el virus de HPV de alto riesgo es el que va a producir las lesiones del cuello uterino, en más de un 99% de los casos. O sea, esa es la premisa. Buscamos el virus porque sabemos que para que haya lesión tiene que haber presencia de virus porque es el agente etiológico. Y después aparecen otros test que ya se hacen sobre la biopsia, que son los test de inmunohistoquímica, con la proteína P16 o un factor de proliferación nuclear, que es el Ki67. Pero acá ya no sería de tamizaje, sino que ya estamos hablando de una biopsia. O sea, ya la paciente se le detectó mediante el test de HPV y mediante el Papa Nicolau que hay lesión y se procedió a realizar una biopsia sobre la cual, como herramientas auxiliares, tenemos la inmunohistoquímica con la proteína P16 y a veces también se hace el factor de proliferación nuclear Ki67. Entonces, ¿qué es el PAP? El PAP es un examen que permite detectar células anormales o lesiones en el cuello uterino. El PAP es del siglo pasado, para que ustedes tengan una idea. El doctor Papa Nicolau nació en Grecia en el 1800, a mediados del 1800, y esto sirvió, digamos, este método para reducir la mortalidad en los países que aplicaron programas con la implementación del Papa Nicolau. Bajó en más de un 80% la mortalidad por cáncer de cuello uterino en lo que es Canadá e Inglaterra, por ejemplo, sumado no solamente a la herramienta, que es el PAP, sino a la aplicación de programas de detección organizados, que esa es la base. El PAP es la herramienta, pero tenés que tener un programa organizado para llegar a todas las mujeres. ¿Qué es lo que sabemos? La capacidad diagnóstica del PAP, es decir, la sensibilidad, la posibilidad de detectar lesión es de un 47%, que no es muy alta, pero si nosotros llegamos a todas las mujeres, es importante esta sensibilidad, que además va a ir aumentando a medida que nosotros vamos repitiendo el test. Y nosotros sabemos que el PAP se debe realizar en todas las mujeres a partir de los 25 años de edad y con una frecuencia anual, los dos primeros Papa Nicolau, y si son negativos estos dos primeros PAP,
se va a proceder a hacer el PAP cada 3 años. Entonces, a medida que se repite, la sensibilidad va a aumentar. Y sin embargo, tiene una muy alta especificidad. ¿Esto qué es? Que si nosotros tenemos un PAP positivo, tiene un 95% de confianza de que haya lesiones. O sea, es muy útil para detectar lesiones. ¿Y cuál es la nomenclatura que utilizamos actualmente para clasificar los Papa Nicolau? Ya desde el 1988, en la década del 80, fines de la década del 80, se implementa este sistema, que es el sistema Bethesda, para diagnosticar los Papa Nicolau. ¿Y para qué se hace? Para unificar todos los diagnósticos. Antes se usaban las famosas clases de Papa Nicolau, que eran de clase 1 a clase 5, y se veía que había mucha discrepancia entre los diferentes patólogos. Muchas veces se prestaba confusión, porque era un sistema de graduación más complejo. En cambio, en el Bethesda podemos unificar dentro de lo que es el cuello uterino, tanto sea la clasificación citológica como tener presente siempre el agente etiológico, que va a ser el virus de HPV. Entonces, la forma es de clasificar tanto la citología como las biopsias con este sistema Bethesda. ¿Que cómo se va a graduar? Vamos desde una citología normal, que es negativo para lesión intraepitelial o malignidad, cuando el Papa Nicolau no tiene ningún tipo de alteración citológica. Uno a veces puede poner ciertos agregados, como que aparecen células reactivas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección por una tricomona, las células cervicales van a estar reaccionando a esa inflamación aguda que produce la tricomona y van a tener ciertas alteraciones reactivas, pero esto no va a ser displásico. Entonces a veces se le puede poner el agregado de que aparecen células reactivas en algunas circunstancias, como por ejemplo en las infecciones. Después tenemos la lesión intraepitelial de bajo grado, o LSIL, la lesión intraepitelial de alto grado, o HSIL, que esta sería la lesión precursora del cáncer de cuello uterino, y el carcinoma invasor, el carcinoma escamoso. Y acá van a ver ustedes que aparecen en otro color, dos ítems, que yo ahí les pongo la duda, porque es cuando el patólogo no está seguro de si hay lesión o no. Entonces, la nomenclatura que se utiliza es lo que llamamos el ASCUS, que son células escamosas atípicas de significado incierto. Eso es el ASCUS. Es decir, el patólogo no sabe bien si es una lesión de bajo grado o si es negativo. Hay algunas circunstancias, como las que decíamos antes, de un proceso inflamatorio muy importante, o de las pacientes posmenopáusicas, donde va a haber alteraciones de tipo tróficas, hay atrofia, y eso a veces también puede generar dudas. Entonces, cuando el patólogo no está seguro, cuenta con esta herramienta, el poner que hay células escamosas que no sabe bien qué son, de significado incierto. Y en el otro extremo de esta duda es cuando hay células escamosas atípicas, pero probablemente sean de alto grado. Esto es el ASC-H. Es decir, el patólogo está viendo una lesión que le impresiona que puede ser de alto grado, pero no está seguro. Entonces, cuando estamos acá, en este extremo, ya el ginecólogo tiene que ir a biopsiar, porque sabemos que el patólogo está dudando acerca de si hay un alto grado, pero sabemos que hay lesión. Entonces, esto cuando ustedes reciban el informe de un Papa Nicolau en su consultorio, estas son las posibilidades que les va a plantear el patólogo. O es negativo, o tiene una lesión de bajo grado, o LSIL, o tiene una lesión de alto grado, HSIL, o bueno, tiene un ASCUS, que caso en el cual esa paciente puede seguirse y ver un poco la evolución, o tratarla si tiene un proceso inflamatorio agudo, o va a tener un ASC-H, caso en el cual probablemente haya que ir a hacer biopsia.
Y obviamente el extremo final es que ya estemos viendo un carcinoma escamoso infiltrante. Bueno, entonces acá tenemos esquemáticamente, vemos acá arriba y a la izquierda las lesiones de L-SIL, o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. La L es de low, de bajo en inglés. Esto típicamente es como se observa el efecto citopático viral. Fíjense, el núcleo va a ser central, medio irregular, y tiene característicamente un halo claro perinuclear con un refuerzo citoplasmático posterior. Estos dos son coilocitos. Acá tenemos algunas células también con un núcleo muy aumentado de tamaño. Va a cambiar la relación núcleo-citoplasmática, es decir, el núcleo va a estar aumentado, va a ser irregular, acá es hipercromático, y esto es definido como una lesión de bajo grado. En la otra punta, digamos, en el otro extremo, tenemos la lesión de alto grado, en el cual la relación núcleo-citoplásmica va a ser mucho menor, porque los núcleos van a ser muy grandes en relación al citoplasma, son núcleos muy hipercromáticos, muy irregulares. Fíjense que hay anisocariosis, este núcleo es medio triangular, y bueno, esto va a definir a una lesión de alto grado. Cuanto menos citoplasma tenga la célula, cuanto los núcleos sean más grandes, estamos más cerca del extremo de la lesión de alto grado. Y acá hay dos ejemplos de qué pasa en el medio. Acá vemos que hay mucho infiltrado inflamatorio, está lleno de leucocitos polimorfonucleares, hay muchos neutrófilos, incluso están arriba de estas células cervicales, de estas células superficiales, y esto genera la duda de si estos núcleos que están un poquito más grandes son núcleos que son más reactivos, secundario al proceso inflamatorio, o si tienen lesión displásica. Entonces uno está autorizado a dudar y a poner que es un ascus. Y en el otro extremo, acá vemos estas células chiquititas, también hay un fondo inflamatorio importante, acá hay una binucleación, esto podría ser más efecto citopático viral, pero bueno, con estos núcleos uno a veces puede pensar, serán células atróficas, serán células parabasales de una mujer menopáusica, serán histiocitos por el proceso inflamatorio. Entonces, sabiendo que ya de base hay una lesión displásica, en este campo por lo menos se ve efecto viral, habría que ver todo el PAP, y aparecen estas células más chiquitas, uno puede dudar de si esta paciente no tiene ya una lesión de alto grado. Entonces estamos autorizados a poner ASC-H. Eso es para ejemplificarles un poco qué puede pasar con un Papá Nicolau. Ahora algunos ejemplos más lindos y a mayor aumento de estas lesiones. Fíjense, acá estamos en presencia de un núcleo bastante irregular, acá hay escotaduras nucleares, y este halo claro perinuclear que es característico, con el refuerzo citoplasmático hacia la periferia, esto es lo que se define como un coilocito, que no es más que el efecto citopático que va a producir el virus del HPV sobre las células superficiales. Recuerden que el virus ingresa a través de la capa basal, pero va reproduciéndose, y el efecto en un primer momento, cuando es una lesión de bajo grado, lo va a poner de manifiesto sobre las células superficiales a través de este efecto que es la coilocitosis. Otro ejemplo, a menor aumento, fíjense estos núcleos bien aumentados de tamaño, acá también tenemos halo perinuclear, tenemos un refuerzo citoplasmático, otra vez este núcleo, acá aparece una célula que podría ser una célula disqueratóxica, porque el citoplasma es bien naranja, el núcleo está muy pignótico, esto nos daría una idea de que además de tener efecto citopático viral, puede tener algo de paraqueratosis e hiperqueratosis, que también va a estar colaborando en la definición de un efecto viral, que es lo que vamos a ver en la biopsia. Entonces, esto hace al diagnóstico de una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o L-SIL. Y acá tenemos
el otro extremo, que es la lesión intraepitelial de alto grado. Fíjense que es más difícil de diagnosticar porque las células son muy chiquitas y hay que estar muy atento para que esto no pase desapercibido en un vidrio. El citotécnico lo que hace es un pasaje en guardia griega de todo el preparado, pero tiene que estar muy atento porque una distracción en un campo puede llevar a que uno se equivoque en un diagnóstico y se pase por alto una lesión de alto grado. Fíjense que los núcleos son irregulares, hay escotaduras nucleares, son hipercromáticos y característicamente tienen muy poco citoplasma. Esto ya es una transformación displásica, y cuanto más pequeño es el núcleo, nos habla de una displasia de alto grado. A su vez tenemos otras células, acá también, acá arriba y a la izquierda hay otra que tiene un poco más de citoplasma, pero para nosotros ir definiendo en el PAP, de una manera práctica, digamos, cuanto menos citoplasma tiene la célula, más probablemente se trate de una lesión de alto grado. Entonces esto ya es un HSIL o lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Acá lo tenemos a mayor aumento, asusta más todavía. Fíjense estos núcleos con un patrón de cromatina granular, dispersa, y apenas hay un anillo periférico de citoplasma. Acá se ve una vacuola, probablemente esto tenga que ver con que sea una célula metaplásica. Recuerden que la metaplasia a nivel del cuello uterino es un fenómeno fisiológico, y entonces esta vacuola puede ser que se deba a que sea una célula endocervical con, por supuesto, un núcleo displásico. Entonces acá estamos en presencia de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y por otra parte, el extremo final lo va a dar estas células, que son tipo en renacuajo, que se llaman, fíjense, son células fibra, estiradas, con un núcleo hipercromático, bien atípico. Esto es característico del carcinoma epidermoide. Cuando uno encuentra este fondo sucio, sucio nos referimos a estos restos que pueden ser como de material necrótico, a un infiltrado inflamatorio importante, o sea, probablemente acá ya haya ulceración, haya necrosis, sumado a la atipía citológica marcada con este tipo de célula, tipo renacuajo, tipo fibra, acá probablemente haya paraqueratosis o disqueratosis también. Uno en este caso ya sospecha que la lesión es de mayor grado aún, ya se pasó de una lesión intraepitelial y estamos en presencia de un carcinoma infiltrante. Eso por el lado del Papa Nicolau, que es el test de tamizaje más antiguo, por así decirlo. ¿Qué es lo que se usa en este momento? Los test de detección viral, que lo que buscan es detectar los tipos virales de alto riesgo. Ustedes saben que el HPV es un virus muy proteiforme, que tiene más de 100 subtipos virales, pero que por suerte están identificados los 13 tipos que son de alto grado y que son los más frecuentemente que van a provocar el cáncer de cuello uterino. En nuestra población, el 16, 18, 31 y 35 son los más frecuentes. Recuerden que el virus de HPV va a ser el agente etiológico tanto del cáncer escamoso de cuello uterino como del adenocarcinoma. Y en el caso del adeno, sobre todo el HPV de tipo 18. ¿Y qué hace esta técnica? Lo que busca entonces es identificar a través de un método, digamos, un método directo, en el cual lo que se busca es detectar el ADN del virus. Si el virus está presente en las secreciones vaginales de la mujer, se detecta la presencia por medio de un método de fluorescencia, y si es positivo, implica que esta mujer está infectada con el virus de HPV de alto riesgo, cualquiera de estos 13 subtipos virales. También una cosa que tienen que tener presente es que la infección por el virus de HPV es muy frecuente y que más del 80% de las mujeres
tienen contacto con el virus del HPV en su vida, a partir del inicio de relaciones sexuales. Y esto también lo que sucede es que en las mujeres más jóvenes, que son las que tienen reciente inicio de relaciones sexuales, es muy probable que tengan contacto con el virus. Lo que sucede es que el virus va a ser eliminado y no va a provocar ningún tipo de lesión en la gran mayoría de las mujeres. Hay un muy pequeño porcentaje de mujeres en las cuales el virus se va a integrar en el genoma de la célula huésped y puede llegar a provocar el efecto cancerígeno en esas células. Pero ese porcentaje de mujeres es muy bajo. Más del 80% de todas las mujeres tienen contacto con el virus de HPV y van a dar positivos estos test si nosotros hacemos la toma en mujeres más jóvenes. Entonces, como método de tamizaje, el test de HPV se va a comenzar a usar a partir de los 30 años, porque se sabe que la mayoría de las mujeres menores de 30 años van a dar positivos con este test y no significa que vayan a tener lesión. Porque también sabemos que una vez que se produce la infección de HPV, hasta que este virus produzca lesiones, hay un largo periodo de tiempo, ¿no? Pueden llegar a haber hasta 10 años desde el contagio hasta la aparición de lesiones. Entonces, por eso el test de HPV se va a realizar en las mujeres a partir de los 30 años. Antes nos va a dar muchos resultados positivos que no van a tener ningún cambio para la paciente porque sabemos que esa mujer los va a eliminar ese virus. Entonces es reproducible, porque lo va a llevar adelante una máquina, no es como el Papá Nicolau, que hay una persona, depende de una persona y que entonces es más subjetivo. En este caso es bien objetivo porque es un aparato el que lo hace, y esto es lo importante. Recuerden que la sensibilidad del Papá Nicolau estaba alrededor de un 50%, un 50-60%, acá estamos hablando de un 94% de sensibilidad. Entonces en esto le saca mucha ventaja al test de Papá Nicolau, el test de HPV. Y por eso es lo que se utiliza hoy día en las mujeres mayores de 30 años como método primario de tamizaje del cáncer de cuello uterino. ¿Qué significa entonces? Si una mujer se hace el test de HPV, ¿cuáles son las posibilidades? Que le dé negativo, esto es que no se detectó ADN del HPV de alto riesgo en el cuello de útero de esa mujer, o que le dé positivo, y que esto significa nada más que la mujer tiene presencia del virus en el cuello uterino. No significa que haya lesión, y no significa que haya cáncer, ni que necesariamente vaya a desarrollar un cáncer. Eso es un mensaje para transmitirle a las mujeres, porque muchas veces cuando da positivo este test, aparece toda una crisis de angustia de pensar que la mujer tiene el HPV y ya tiene el cáncer, y no es así. Como les vuelvo a repetir, en la mayoría de las mujeres el HPV retrograda, incluso las lesiones de bajo grado pueden retrogradar, y hay un porcentaje de lesiones de alto grado que también pueden retrogradar. Entonces, ¿qué se hace? Primero el test de HPV, y después sabemos que si es resultado positivo, es nada más que la presencia del virus en el organismo de esa mujer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ver si ese virus ya produjo algún tipo de lesión? Tenemos que ir a ver el Papá Nicolau, porque es el único que nos va a permitir visualizar las células de esa paciente y poder ver si realmente el virus ya produjo algún cambio oncogénico en esas células. Profe, Sí. ¿el test ese se lo hace el ginecólogo en el mismo consultorio o la paciente? Este test también permite la autotoma, que eso está muy bueno. Entonces las posibilidades son, o se lo hace el ginecólogo cuando la mujer va al consultorio y de paso le hace una examinación del cuello, de paso hace un examen de mamas, o sea, hay otras cosas que también hay que hacer. Pero hay situaciones en las cuales por distancia o por pudor o no sé, por algunas cuestiones ya inherentes a la población o al lugar,
se puede hacer la autotoma. Es decir, la mujer puede realizarse ella sola, porque es como un hisopo largo que se introduce en la vagina. No hace falta que llegue al cuello uterino, porque justamente como el virus va a estar en las secreciones, no es necesario, como sí lo es para el PAP, que se llegue al cuello. Así que por eso la autotoma está validada, y hay muchos estudios ya de autotoma con este test, en el cual la sensibilidad es prácticamente la misma cuando la hace un médico o cuando se la toma la misma mujer. Así que las posibilidades son las dos, o lo hace el ginecólogo o también existe la modalidad autotoma para este test. La limitante, digamos, sería esto, el saber que a mujeres jóvenes no hay que tomárselo. ¿Por qué? Porque aparece una mujer menor de 30 años con un test positivo. Entonces uno ya es como que determinó a esa mujer a seguir realizándose un montón de estudios cuando sabemos que lo más probable es que el virus desaparezca solo en esas mujeres. Entonces se debe hacer a las mujeres, acá dice entre 30 y 64, pero actualmente lo estamos haciendo a las mayores también, Profe, a partir de los 30 años, sí. disculpe, ¿el de alto riesgo también puede desaparecer así en mujeres más jóvenes de 30? Sí, Bueno, sí, sí. sí. Incluso cuando ya hay lesión, cuando hay lo que llamamos una lesión de alto grado, un HSIL, hay un porcentaje de lesiones de bajo grado que retrogradan, que yo ahora no me acuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero más de un 50% con lesión va a desaparecer. Incluso lesiones de alto grado, un 20% pueden llegar a desaparecer también. Así que sí, es el de alto riesgo el que va a desaparecer también, incluso cuando hay lesiones. Eso es lo que se ve en las mujeres jóvenes. Por eso se evita hacerle el test de HPV, e incluso en las menores de 25 años se evita hacer el Papa Nicolau, porque sabemos que si hay una lesión puede retrogradar. Hace varios años, ¿qué nos pasaba? Se empezaba a hacer test de PAP a partir de los 13 años, 12 años, 15 años, o sea, inicio de relaciones sexuales, y se hacía el PAP. Y se veía que después había chicas que ya tenían a los 20 años un cono, por ejemplo. Y eran lesiones que hoy día se sabe que hubieran probablemente retrogradado si se las hubiera dejado estar. Entonces, hoy día lo que se hace es el test de Papa Nicolau a mujeres a partir de los 25 años de edad, y a partir de los 30 el test de HPV. Cuando se toma el HPV, que lo hace el médico, cuando se hace la toma por medio dirigida, que se llama, que la toma el médico, el ginecólogo hace el test de HPV y hace una toma de Papa Nicolau. Cuando llega al servicio de anatomía patológica, nosotros hacemos la lectura del test de HPV, y si ese test es negativo, el PAP no se mira. Si el test es positivo, tenemos que mirar el Papa Nicolau, por esto de que sabemos que la mujer tiene el virus de alto riesgo y hay que ir a mirar si ya no produjo lesión. Entonces, ese sería el algoritmo. A partir de los 25 años, PAP test, hasta los 30, sería los 25 a los 26 y después a los 29, y a partir de los 30 ya hay que empezar a hacer el test de HPV. Y en base al resultado se verá si se hace Papa Nicolau o no. Y obviamente el PAP, ¿qué va a hacer? Es más específico, es mucho más específico porque ya detecta la lesión. Entonces por eso hay que irlo a mirar cuando la mujer tiene un HPV positivo. Y la colposcopía también es un método que debe hacerse una vez que tenemos el test de HPV positivo, para ver realmente si hay algún tipo de lesión macroscópica o no. Entonces, volviendo a recapitular en esta paciente, era una mujer de 29 años que
acá hablaba del antecedente de la madre muerta por cáncer de cuello uterino. Sabemos que el cáncer de cuello uterino no tiene, el carcinoma epidermoide de cuello, no tiene una base genética. Entonces, no tiene ninguna implicancia en este caso, la mujer se debe controlar como cualquier mujer, porque el agente etiológico es el virus de HPV, y no es una cuestión genética. Por eso ahí no tendría nada que ver. Como tiene 29 años, se debe controlar con PAP. Ni test de HPV y la mamografía, como bien habían dicho al principio ustedes, como es una mujer joven, se puede esperar, se tiene que hacer el control 10 años antes de lo que se comienza a hacer el control en la población general. En la población general, la mamografía se hace a partir de los 50 años de edad. Las mujeres con antecedentes debieran hacerlo a partir de los 40. Así que en este caso, lo único que debiera hacer esta paciente es un test de Papá Nicolau. Bueno, por ahí los apabullé demasiado con esto, pero creo que en el libro no está esto, porque es del programa nacional, así que... Bueno, el segundo caso. Mujer de 22 años, primigesta, que ha experimentado marcada hiperémesis gravídica. A partir de las 17 semanas de embarazo, no relata movimientos fetales. Se realiza una ecografía de control, y ahora vamos a ver la imagen macroscópica. Hiperémesis gravídica es clínicamente cuando una embarazada tiene más vómitos de lo habitual, digamos, ¿no? Ustedes saben que es habitual, sobre todo a la mañana, y ante determinados disparadores, como pueden ser olores fuertes, es habitual que las mujeres embarazadas, por una cuestión hormonal, de la subunidad beta del HCG, tengan normalmente náuseas y vómitos, pero ya estamos en un cuadro de hiperémesis, es decir, hay un aumento marcado de las náuseas y de los vómitos en esta mujer joven, y que además relata que no siente movimientos fetales. Yo la ecografía no puse imagen, pero acá tenemos una imagen macroscópica de lo que se obtiene de un legrado de esta mujer. Fíjense la imagen esta, que parece un racimo de uvas. Fíjense, hay múltiples imágenes vesiculares, translúcidas. Esto es quístico, si nosotros lo cortáramos emanaría un líquido translúcido, con un aspecto como en racimo de uvas, que se llama, ¿no? Y es así como se ve, múltiples imágenes vesiculares de diferentes tamaños. Y un dato importante que acá vemos, o que no vemos, es que no vemos embrión en este caso, ¿no? No aparece el embrión, solamente estas múltiples formaciones vesiculares, quísticas y translúcidas de diferentes tamaños. Esta es la imagen histológica. Si ustedes recuerdan la macro, esas imágenes vesiculares corresponden a estas imágenes a nivel de la histología. Y esto no es más que vellosidades coriales. Lo que pasa es que las vellosidades coriales normalmente no adquieren ese tamaño. Cuando uno corta un resto ovular, macroscópicamente tiene un aspecto esponjoso, pero en este caso hay un exceso, digamos, del tamaño de esas vellosidades que le da esa imagen vesicular. Y es lo que vemos también acá en esta imagen. Hay una marcada dilatación de las vellosidades coriales, y una cosa que es importante es esto que acá está señalado. Hay una proliferación trofoblástica que va a estar rodeando a toda la vellosidad corial. Otra cosa que es importante, que acá también se muestra o se quiere mostrar, es que las vellosidades coriales son avasculares. Entonces tenemos vellosidades coriales quísticas, dilatadas, con una importante proliferación trofoblástica, y avasculares. Por lo menos lo que vemos en este campo microscópico. Acá hay otro ejemplo, más grandes todavía las vellosidades. Fíjense que esto macroscópicamente llegan a medir
por lo menos 5 milímetros, hasta 1 centímetro pueden llegar a medir macroscópicamente. Y otra vez, esta proliferación trofoblástica que va a estar rodeando a toda la vellosidad. A veces, en algunos casos, se dispone como un casquete en algún extremo de la vellosidad del trofoblasto, pero en este caso tenemos un trofoblasto muy proliferado y rodeando a toda la vellosidad corial. Todas las vellosidades son además avasculares. Otro hallazgo que uno pudiera buscar en estos casos a nivel microscópico es si existen eritrocitos nucleados. Ustedes saben que los eritrocitos nucleados son indicios de presencia de feto, que los estaría produciendo el feto. Los de la madre son anucleados. Y bueno, en esto no se ve, pero es otro de los detalles de esta patología, que hay eritrocitos, no hay eritrocitos nucleados, que en cualquier resto ovular donde hay feto, es normal que los haya. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? No sé si alguno está escribiendo. Bien, mola hidatídica, vellosidades edematosas, muy bien, es lo que caracteriza a esta patología. Mola datidiforme completa, ponen acá las compañeras, y sí, ese es el diagnóstico. Mola hidatidiforme completa. Hablamos de mola completa, sobre todo en este caso, porque no tenemos referencia de que hubiera habido feto. No hay feto en lo que nosotros vimos. ¿Qué hallazgos de laboratorio son útiles en el seguimiento? ¿Cómo puede evolucionar esta patología? Y después ya hablamos del cariotipo de esta lesión. Esta pregunta también es una pregunta que apareció en el final. Bueno, vamos parte por parte, el diagnóstico está. ¿Cuál es el hallazgo de laboratorio útil? Bueno, esta es otra posibilidad. La foto es fea, pero yo les quería mostrar que acá tenemos el cambio hidrópico, las vellosidades también con este aspecto quístico, que no se ve muy bien, pero en este caso hay presencia de feto. Y si hay presencia de feto, nosotros estamos en presencia de una mola hidatidiforme parcial. Además, las molas parciales van a tener vellosidades coriales conservadas. Tenemos las vellosidades coriales molares, es decir, esas vellosidades dilatadas, avasculares, y además en la mola parcial aparecen vellosidades coriales conservadas. Y por supuesto, feto, que nunca vamos a tener en la mola completa. Entonces, este es el espectro de lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Nosotros estamos de este lado, estamos en presencia de una mola hidatidiforme, en este caso completa. Acá esto es de la FASGO, que es de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia. Ellos a su vez la subdividen en alto riesgo o bajo riesgo, y este riesgo va a estar dado por el nivel de subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, que la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, como en el caso de las molas tenemos una importante proliferación trofoblástica, va a estar muy aumentada en relación a la edad gestacional. Y esa es otra de las características clínicas que nos va a ayudar para definir una mola. La mujer, además de tener una altura uterina mayor de la edad gestacional, porque la mola es más proliferante que una placenta normal, entonces ocupa más espacio, aumenta más el tamaño uterino, y va a haber una mayor producción también de subunidad beta. Cuanto más subunidad beta, mayor riesgo tiene la mola. Eso lo miden los ginecólogos de acuerdo a la cantidad de subunidad beta. Pero nosotros podemos definir que es una enfermedad trofoblástica gestacional, una mola hidatidiforme completa. En el otro extremo tenemos la mola parcial, que vamos a ver que tiene diferente cariotipo de la completa, y lo que la diferencia sobre todo es la presencia de partes fetales, además del cariotipo. Y después, por otro lado, tenemos la neoplasia trofoblástica, que es gestacional, que va a estar dada, como acá dice, por la mola invasora, que es la mola que infiltra la pared miometral, y el tratamiento va a terminar siendo la histerectomía, porque puede llegar a perforar la pared uterina.
el corioncarcinoma, que puede resultar de una evolución de una mola completa, y después hay dos patologías que son mucho menos frecuentes, que son el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial. Pero como neoplasia, entonces, lo más importante es la mola invasora y el corioncarcinoma. Entonces, la mola edatidiforme completa, ¿cuál es el cariotipo? En el 90% de los casos es 46XX. ¿De qué resulta? De la fertilización de un óvulo que va a ser anucleado por un espermatozoide que, como no hay material genético del óvulo, va a duplicar su material. Y no hay cromosomas maternos. Esto es lo más frecuente. En un 10%, en el otro 10% de los casos, puede haber un ovocito con un núcleo inactivo, igual que acá, pero va a ser fecundado por dos espermatozoides haploides, uno X y otro Y. Entonces el cariotipo va a ser 46XY. En cambio, en la mola parcial, el cariotipo en general es triploide, 69XII o 69XXY, y acá lo más frecuente es que sea un ovocito fertilizado por dos espermatozoides. También puede suceder que el ovocito sea, digamos, fertilizado por un espermatozoide diploide, es decir, que en su primera división meiótica tenga una alteración, digamos, y siga conservando el núcleo duplicado, entonces su información genética es doble, que esto es muy infrecuente, y la fertilización de un ovocito diploide por un espermatozoide, que también es infrecuente. Lo más frecuente es esto, que sean dos espermatozoides que vayan a fertilizar un óvulo. Y este es el resultado, los dos cariotipos posibles. ¿Cómo se presenta clínicamente? Bueno, el sangrado vaginal en un embarazo, esto ya tiene que llamar la atención, digamos, es un sangrado del embarazo. La altura uterina va a ser mayor a la esperada para la edad gestacional, por esto de la proliferación trofoblástica. La hiperémesis gravídica, que relatábamos en esta paciente, y esto va a tener que ver sobre todo con los altos niveles de subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. Muchos pacientes pueden desarrollar preeclampsia, es decir, pueden desarrollar hipertensión arterial y edemas durante su embarazo, y debe sospecharse que el embarazo no sea molar cuando esto ocurre en el primer trimestre. Puede haber quistes tecoluteínicos, también secundario al aumento de la subunidad beta, o puede debutar por una embolización del trofoblasto a distancia, que esto es más raro. Lo característico es la altura uterina mayor de lo esperado para la edad gestacional, la hiperémesis gravídica y sobre todo la presencia de una subunidad beta del HCG muy alta para lo esperado en el embarazo, en esa altura del embarazo. Bueno, ¿cómo puede evolucionar o cómo puede complicarse este caso de una mola edatidiforme completa? Acá tenemos dos ejemplos donde vemos resecciones uterinas. Fíjense, acá hay un corte transversal, coronal, pero sí, medial, digamos, del útero. Acá vemos el cuello uterino. Este es el miometrio. Y acá aparece una proliferación con este aspecto que es característico, que es sangrante, hemorrágico, que va a ocupar todo el fondo uterino de los dos lados, anterior y posterior. Acá es otro ejemplo, también este sería el cuello uterino, y acá tenemos implantes hasta en el cuello uterino, de toda esta masa friable y hemorrágica. En sectores tiene un aspecto medio vesiculado. Esto de que sea hemorrágico es característico, y esto es porque nosotros sabemos que la mola edatidiforme completa puede evolucionar hacia un corioncarcinoma. Y el corioncarcinoma, no sé si
ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos los tumores testiculares, ahí dentro de los tumores de células germinales, aparecía el corioncarcinoma, como una neoplasia muy agresiva. Y porque el origen es común, también va a aparecer en el ovario, es de células germinales que se diferencian hacia las estructuras extraembriónicas. Y dentro de esas estructuras tenemos el trofoblasto. Entonces, lo pueden homologar, digamos, a los tumores testiculares, porque la imagen macroscópica es la misma, es un tumor altamente agresivo, y es un tumor productor de subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana. Fíjense la tipía marcada, citológica, acá, y estos lagos hemáticos son característicos del corioncarcinoma, que es lo que se marcan con estas flechas. Esto es característico, lagos de sangre, y es lo que también le da el aspecto macroscópico hemorrágico a estos tumores. Entonces, cuando una paciente tiene una mola hidatidiforme completa, se debe hacer el legrado, se hace el legrado uterino, y hay que hacer controles con subunidad beta coriónica humana, la beta-HCG. Estos controles deben persistir casi hasta un año después del legrado, y la mujer no puede embarazarse, porque uno tiene que estar atento a cualquier incremento en la subunidad beta del HCG, porque puede significar que esa paciente evolucionó a un corioncarcinoma. Es rara la evolución, pero es lo que se describe y es lo que se relata. Por eso, en todas estas pacientes con una mola previa, uno tiene que hacer el seguimiento estricto durante un año por lo menos con la subunidad beta. Cualquier incremento que obviamente no sea un embarazo, por eso la mujer no se puede embarazar, puede estar significando la aparición de nuevos focos y la aparición de un corioncarcinoma. Bueno, pasamos a otro. Una mujer joven sexualmente activa tiene múltiples lesiones verrugosas genitales. Se realiza la biopsia de una de las lesiones y se muestra la imagen microscópica. Esta es la imagen. Fíjense, este es el epitelio exocervical. Fíjense que hay un aumento del espesor epitelial. Y acá hay algo de presencia también de capa córnea. Y acá tenemos el efecto citopático viral, ¿no? Estos núcleos aumentados de tamaño con un halo claro perinuclear. Hay multinucleaciones. Hay aumento del tamaño celular para la altura del epitelio en la cual estamos. Hay también una hiperplasia de la basal, que esto es característico. Bueno, vemos otra imagen para ver a mayor aumento estos núcleos en superficie, que acá se ven bien, aumentados de tamaño, los núcleos con los halos claros perinucleares. Y acá, esta también es una pregunta de final. Fíjense que tenemos de nuevo, acá hay 3 números, para que ustedes indiquen qué efecto histológico indica cada uno de estos números. Por ejemplo, acá está el 1, se refiere a esta capa epitelial, el 2 a este sector, y bueno, el 3 a todo el espesor epitelial. Y que son un poco lo que define histológicamente a esta lesión. Bueno, acá lo vamos a hacer. El 1 lo que está indicando son los coilocitos. Entonces hay coilocitosis. En el número 1 lo que marca es eso. Las células que veíamos en las otras imágenes, con un halo importante, hay algunas binucleadas, esto define a un coilocito, hay coilocitosis. El 2, fíjense acá hay capa córnea, entonces la capa córnea no es normal en el exocervix. Esto es disqueratosis y paraqueratosis, ¿no? Esto indica el número 2, la disqueratosis. Y 3 está señalando todo el espesor del epitelio, esto es la acantosis. Entonces tenemos acantosis, paraqueratosis, puede haber disqueratosis, coilocitosis, esto define
a una lesión intraepitelial de bajo grado. Bueno, acá vamos diciendo, ya los parámetros histológicos, ahí señalamos cada uno de ellos. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o ELESIL. ¿Es una lesión premaligna? No, no es una lesión premaligna por lo que veníamos diciendo. La verdadera lesión precursora del cáncer de cuello uterino es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Y cuál es la evolución más probable? Y lo más probable, era una mujer joven, en este caso, es que esto remita. En la mayoría de los casos va a remitir. Y bueno, recordar un poco que así como lo veíamos en el Papa Nicolau, que utilizábamos el sistema Bethesda, acá lo vemos en la biopsia. Esta es la colposcopía, y después veremos imágenes de la biopsia. Fíjense, cuello normal, con este aspecto rosado, homogéneo, brillante. Acá tenemos una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Ya por lo que se dice abajo, el cuello uterino está infectado por virus de HPV, pero como vemos bien las dos flechas, esto puede progresar o puede regresar. Cuando el cérvix tiene una infección que se llama productiva, pero que no es preneoplásica, como es el ELESIL, hay un alto porcentaje de eliminación. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que progrese hacia una lesión precancerosa, que sería el HSIL, o que en la vieja nomenclatura era el SIN2 y el SIN3. Que, como también vemos acá, porque hay una flecha que va hacia la izquierda, hay un porcentaje de lesiones de alto grado que regresan. Y finalmente, esta lesión precancerosa puede evolucionar hacia el carcinoma invasor. Entonces, esto es simplemente para que vean que la nomenclatura fue cambiando con los años. La nomenclatura actual es que se homologa lo que es el Papa Nicolau y la biopsia con el sistema Bethesda. Y vemos que aparece el ELESIL, HSIL y carcinoma invasor. Y si ustedes ven, cuando hablamos de ELESIL y nos corremos un poco hacia la izquierda, a la nomenclatura de Richard, vemos que el ELESIL corresponde a lo que se llamaba SIN1, o neoplasia intraepitelial cervical 1, que abarca nada más que el tercio inferior del epitelio. Y cuando hablamos de HSIL, esto también hay un pequeño cambio ahora, pero en líneas generales, el Bethesda, el HSIL, incorpora al SIN2, que es cuando tenemos el tercio medio ya del epitelio comprometido por lesión displásica, y al SIN3. Y finalmente el carcinoma invasor, cuando ya infiltra más allá de lo que es la membrana basal. Eso recuérdenlo porque a veces es confuso en los exámenes invasores cuando ya infiltra la membrana basal. Y bueno, esto es el proyecto LAST, que les hablé también cuando hablamos de pene, y que en realidad lo que hace es estandarizar toda la nomenclatura del tracto anogenital inferior de las lesiones asociadas con el HPV. Eso es lo que hace. Entonces, acá otra vez, pero con la imagen histológica, SIN1 cuando abarcaba el tercio inferior, es lo que llamamos el ELESIL, SIN2 cuando abarca ya más de la mitad, y SIN3 todo el espesor del epitelio, SIN3 o carcinoma in situ. Bueno, con el LAST se incorpora la nomenclatura Bethesda en las biopsias. Antes nosotros usábamos el SIN1, SIN2, SIN3, ahora eso se deja de usar y se incorpora el Bethesda, bajo HSIL, ELESIL en la biopsia, porque esto va a clasificar según la etiología, y tiene en cuenta entonces al virus de HPV, según la biología y el riesgo, es decir, la posibilidad de evolucionar a cáncer. Y va a unificar la nomenclatura en todas las lesiones asociadas al HPV del tracto anogenital, que es lo que veíamos también en la vulva, ¿no? Tenemos el VIN, que estaba asociado al HPV, y también VIN de bajo grado o VIN de alto grado. Acá en el cuello uterino es lo mismo, en la región anal y en el pene también va a ser lo mismo, y en la vagina también.
Entonces acá simplemente algunos ejemplos, vimos ya lo que es una lesión de bajo grado en los ejemplos de esta paciente, y acá vemos lo que es una lesión de alto grado. Fíjense que hay compromiso de todo el espesor del epitelio, hay desorganización en todo el epitelio. Esto, como les decía antes, normalmente el cuello uterino presenta una metaplasia, entonces acá tenemos glándulas endocervicales que están reemplazadas por epitelio exocervical, es decir, estamos en una zona de metaplasia escamosa madura. El epitelio de esta metaplasia, de esto que llamamos zona de transformación, es más susceptible a las lesiones, por eso es más fácil que el HPV sea oncogénico en el cuello uterino y no, por ejemplo, en la vulva. Acá otro ejemplo de una lesión intraepitelial de alto grado. Fíjense toda la desorganización en todas las capas del epitelio exocervical, igual que acá. Entonces esto es un HSIL. Y acá otra imagen más para recordarles que la zona de transformación, que es la zona de unión escamo-columnar, es la zona más sensible a la transformación oncogénica y a la transformación por el virus de HPV. Por eso pasa lo mismo, digamos, en la región anal, cuando hay una lucha de epitelios, que es el epitelio escamoso del ano y el epitelio glandular a nivel del orificio, digamos, y que entonces ahí también es más probable que se desarrollen las lesiones por el virus de HPV, porque son epitelios más expuestos. Un parámetro que es importante para graduar la displasia es la presencia de mitosis. Esto es fácil de observar por el patólogo. Clásicamente hablamos de que cuando hay mitosis en el tercio inferior, en la capa basal, estamos en presencia de una lesión de bajo grado, pero cuando las mitosis ascienden, como es acá, ya tenemos en el tercio medio, y si las encontramos también en el tercio superior, acá fíjense, otra mitosis en tercio medio, acá también, estamos en presencia de una lesión de alto grado. Medir la altura de las mitosis es otra de las cosas, otra de las herramientas que tiene el patólogo para graduar la displasia. Bueno, y otro ejemplo más, bien endoglandular, es decir, es en la zona de transformación. Entonces, estas lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado asientan sobre un epitelio metaplásico. Recuerden que si bien la metaplasia es un fenómeno fisiológico, porque con la madurez sexual se va a dar lo que llamamos el ectropion, es decir, la zona de transformación se abre hacia la cavidad vaginal, hay una eversión del endocérvix hacia la cavidad vaginal, y eso hace que ese epitelio glandular quede expuesto a un pH más ácido, entonces esa sería la noxa que provoca la metaplasia, el cambio de un epitelio mucosecretor a un epitelio escamoso. Es lo mismo que veíamos cuando hablábamos del epitelio bronquial expuesto al tabaco, ¿no? Es el mismo mecanismo. En este caso es fisiológico, en el caso de la mucosa bronquial es patológico. Y ahí es donde va a sentar la lesión displásica. Bueno, y acá surge otra cosa que se utiliza y que incorpora el proyecto LAST, que es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica con marcación para la proteína P16. ¿Por qué? Porque hay determinadas circunstancias en las cuales realmente se generan dudas de si se trata de una lesión de alto grado o de bajo grado. Entonces es necesario hacerle este marcador, que vemos que si el marcador es positivo, si la proteína P16 es positiva en todo el espesor del epitelio, nos habla de que ese virus ya está integrado al genoma de la célula huésped y ya es oncogénico, ya produce los cambios oncogénicos en esa célula. Por eso va a aumentar la expresión de proteína P16. Y hay algunas circunstancias, como son, por ejemplo, el SIN2, esto que decíamos, estas lesiones del tercio medio, donde a veces puede evolucionar a un alto grado o puede retrogradar.
Entonces, en esas circunstancias nosotros usamos la marcación con proteína P16. ¿Dónde va a aparecer? Ustedes saben que es una proteína que regula el ciclo celular, la P16, y actúa sobre el gen RB. El gen RB va a estar bloqueado por la proteína viral E7, que es oncogénica. Entonces, al haber un daño del RB, en la intención de que el RB actúe, porque no está actuando, porque está inhibido por la proteína E7, va a aumentar, en una forma de buscar estimular a ese gen, va a aumentar la proteína P16. Entonces, cuando vemos una tinción positiva, quiere decir que esta proteína se está acumulando porque el gen RB está dañado. Y eso significa que el virus ya está incorporado al genoma y está siendo oncogénico en esa célula. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para el diagnóstico diferencial, si es de alto grado o de bajo grado. En el SIN2, como decíamos, que ayuda para definir la conducta. No es lo mismo una mujer que tiene una lesión que puede retrogradar que una mujer que ya tiene una lesión que puede progresar a cáncer. Cuando hay desacuerdo entre los patólogos, si es un bajo grado o un alto grado, ahí se puede hacer también la P16. Esas serían las indicaciones. Por ahí es demasiado para ustedes, pero sepan que existe y que es una herramienta útil y necesaria para la clasificación hoy día de las biopsias de cuello uterino. Y acá tenemos dos casos en los cuales acá vemos un epitelio donde se ve, como acá se ve mejor, la desorganización está sobre todo en el tercio inferior del epitelio, llega casi hasta la mitad. Esto podríamos decir que es un SIN2. Para estar seguros de si esta lesión es oncogénica y va a evolucionar a cáncer o no, le hacemos la marcación inmunistoquímica con la proteína P16, que es lo que vemos acá, y acá vemos que todas las técnicas de inmunistoquímica se tiñen de ese color marrón intenso. Acá vemos que hay una tinción difusa en todo el epitelio, acá se ve a mayor aumento, intensa. Esto significa que la proteína P16 es positiva y que por lo tanto esto se trata de una lesión de alto grado. Bueno, no sé si quieren que siga ya a esta altura o... Porque esto yo, cuando di el seminario de cáncer de cuello uterino, esto por ahí como para, no se los van a tomar, pero son los mitos y las realidades en cuanto al cáncer de cuello uterino. Como el cáncer cervical tiene síntomas desde el principio, esto es un mito. El cáncer cervical cuando da sintomatología es porque ya está avanzado y va a ser el sangrado, pero es un cáncer que llamamos silencioso. No se puede prevenir, también es un mito, porque contamos, como decíamos antes, tanto con el Papa Nicolau como con el test de HPV, así que hoy día sí, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir teniendo las pautas de tamizaje y cumpliéndolos. Esto, por ejemplo, una chica de 16 años dice: inicié relaciones sexuales por lo que tengo que hacerme un PAP, un HPV. Eso también es un mito, porque ¿qué es lo que dijimos? Que el HPV en las mujeres jóvenes es muy, muy frecuente. Más del 80% de las mujeres hemos tenido contacto con el virus de HPV, y a esta edad más, con poco tiempo de inicio de relaciones sexuales. Por lo tanto, en una chica de 16 años, salvo que haya síntomas, no hay que hacer nada. Bueno, los condones ofrecen protección total. Esto también es falso, porque el virus está en las secreciones y está en la piel, por lo que veíamos también, así que siempre es mejor usar condón, obviamente, por otras enfermedades de transmisión sexual, pero en relación al HPV la protección no es total. Bueno, mi PAP es anormal, tengo cáncer, ustedes ya saben que no. No tengo relaciones sexuales, soy viuda, por eso no me hago el PAP. Esto también está mal. Toda mujer se debe hacer el PAP o el test de HPV, porque sabemos que por más que en la actualidad no tenga relaciones sexuales, es un virus que tiene un largo periodo de latencia. Entonces las lesiones pueden llegar a aparecer 10 años después de la incorporación viral. Así que la mujer tiene que seguir en controles.
Acá es más o menos lo mismo, como que la mujer nunca puede dejar de ir al ginecólogo, porque además aparecen otras cosas, que no es solamente el cáncer de cuello, sino que una mujer más grande ya tiene que hacer sí o sí el control mamario. Y acá lo que veíamos en el caso, ¿no? Mi mamá tuvo cáncer, ¿yo puedo tenerlo? No, porque no hay una carga hereditaria. Y estos eran algunos casos que me parece que por ahí, si quieren los vemos, pero son casos del seminario también. Si quieren los vemos rápidamente. Bueno, una paciente de 31 años, nulípara, con deseos de fertilidad, se realiza el test de HPV y le da positivo. ¿Cuál sería la conducta? Fíjense, acá tenemos el Papa Nicolau con una lesión intraepitelial, en este caso de bajo grado, binucleación, halo claro perinuclear. En este caso vemos células con mayor distorsión. Acá en este caso ya es una lesión de alto grado, una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Siempre que hay un Papa Nicolau podemos tener un gradiente de lesiones, podemos tener lesiones de bajo y de alto grado en el mismo PAP. Siempre uno informa lo de mayor grado. Y esta es la biopsia, ¿no? Fíjense otra vez la acantosis, les repito, que es el espesor del epitelio. En este caso también hay disqueratosis. Obviamente hay una importante desorganización, acá no es solamente la capa basal, es todo el espesor del epitelio, hay efecto citopático viral, hay mitosis, esto es de una lesión de alto grado. El PAP es un HSIL, la biopsia es un HSIL y un SIN2, entonces en una mujer con deseos de fertilidad y ante la duda, porque tenemos un SIN2, uno lo que tiene que hacer es una proteína P16, y va a ser la que nos va a definir, en este caso la proteína P16 es positiva en todo el espesor del epitelio, entonces realmente estamos ante una lesión de alto grado con la proteína P16 positiva. Por lo tanto, si nosotros tenemos una lesión de alto grado, hay que resecarla, hay que sacarla. Entonces se le hace el LIP, el cono, digamos, que es la primera herramienta, digamos, es la resección del exocervix, el cono, y del canal endocervical, y tenemos el diagnóstico como un SIL de alto grado, superficial y endoglandular, márgenes libres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un control postcono, y la mujer sigue teniendo la posibilidad de embarazarse. Este es otro caso, paciente de 55 años, menopáusica, tiene su FUM a los 53 años, último PAP a los 40, negativo. Y el test de HPV en este momento le da positivo. Sabemos que si el test de HPV es positivo hay que hacer la lectura del Papa Nicolau, y el PAP arroja un SIL de alto grado. Acá tenemos el Papa Nicolau de una mujer menopáusica, que como vemos es un PAP, es inflamatorio, pero además es atrófico. Hay muchas células que son displásicas, pero otras, todas las células son chiquititas. Esto es porque es un PAP atrófico, y son difíciles de ver estos PAP también. En esta imagen acá abajo nos queda más claro que son células hipercromáticas, irregulares, núcleos escotados. Esto sí es claramente de una lesión de alto grado. Esta es la biopsia. Todo el espesor del epitelio también se ve desorganizado, si bien no está linda la foto. Y se hace la proteína P16 y es negativa en este caso, que era otro de los criterios en los cuales nosotros teníamos que evaluar con P16, las mujeres menopáusicas. Era otro de los diagnósticos diferenciales que nos podían asustar. Tanto el PAP como la biopsia de las mujeres menopáusicas son diagnósticos diferenciales con lesiones displásicas. ¿Qué hay que hacer? Ante un PAP que era positivo, hay que evaluar el canal endocervical, porque acá estamos en la otra punta, tenemos lo que se llama entropión. En la mujer, cuando se inicia la edad fértil, se va a producir el ectropión, es decir, el orificio cervical se abre y se va hacia la vagina. En cambio, cuando hay un déficit hormonal,
se produce el entropion. Es como que el orificio cervical se traslada hacia el interior del canal endocervical. Y esto hace que las lesiones, esta zona de transformación, va a quedar adentro del canal. Entonces, es importante siempre ir a buscar en el canal endocervical en las mujeres posmenopáusicas. Bueno, ya deben estar en colapso prácticamente. Bueno, mujer de 33 años, asiste a un control ginecológico anual, tiene antecedentes de un PAP hace un año negativo, ¿y qué es lo que habría que hacer con esta mujer? Le tenemos que hacer el test de HPV. Este es el dispositivo para la toma de muestra del test de HPV, es un cepillito que es largo, y este es el tubito donde se encuentra el líquido que conserva. Esto es lo que se introduce en la vagina, se gira, digamos, para captar la mayor cantidad de secreciones vaginales, se coloca el cepillito dentro del tubo, se cierra y se envía al servicio de anatomía patológica. Entonces, el test de HPV le dio positivo, el PAP negativo. ¿Qué se sugiere? Si hay un PAP negativo, lo que se hace en algoritmos, acá está el PAP, normal, células superficiales, células intermedias, muy bonito, no hay un solo leucocito. Se debe controlar a los 18 meses con test de HPV. ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene lesión puede suceder, sobre todo que es una mujer joven, que tenga el virus dando vuelta, pero que este virus no se integre y este virus no va a provocar todavía ningún tipo de lesión. Entonces, a esta paciente se la espera 18 meses con un PAP negativo y se le repite el test de HPV. De acuerdo a lo que dé el test, si es negativo, quiere decir que la mujer eliminó el virus y ya puede seguir los controles habituales, que son cada 5 años. Si es positivo, hay que ir a buscar el resultado del PAP. Hay que mirar el PAP. Bueno, esta era la última diapositiva. No sé si tienen dudas, si todavía pueden hablar.